no la he visto, la voy a ver. El podcast que nos sirve como excusa para ver las películas que siempre habíamos querido ver y hasta ahora no habíamos podido. Yo saludo por segundo episodio consecutivo al co-host de este podcast, Matthew. Hola Matthew, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio donde vamos a hablar del agente secreto más, los agentes secretos más cool y sangrientos de la televisión contemporánea. Hola Pau, gracias por invitarme por segunda semana consecutiva. Diría jueves, pero es pura paja, no estamos grabando el jueves. No, estamos grabando en día de elecciones y la verdad yo dije, qué cosa tan interesante que hayamos elegido estas películas de masacres y de asesinatos para hablar el día que estamos decidiendo el futuro del país. Así que me parece que que está bien, que está bien. ¿Por qué no? Reanalicemos todo y llevemos unas películas hechas por europeos irreverentes a un contexto latinoamericano. Why not? Why not? Bueno, de hecho tú le cambiaste el nombre al podcast la semana pasada. Ah, Le sí, ya la vi, la voy pusiste a como. repetir. Exactamente, ya la vi, me la voy a repetir. Este es el caso. Yo creo que tú ya te habías visto Kingsman 1 y Kingsman 2. Y bueno, yo también ya las había visto, entonces era como refrescarlas un poquito para poderlas analizar hoy en el podcast. Así que estoy muy contenta. Esta lección fue decisión de Matthew. Entonces yo lo apoyé rotundamente en Claro, las películas. claro, porque también en el contexto de qué película nueva hay, que podamos ver los dos en un corto periodo de tiempo, pues mejor aplicar la de qué película ya salió como para reanalizarla. Y sí, a mí Kingsman 1 me gustó un montón. O sea, esa es del 2014, ¿no? Y llegó a convertirse en una de mis películas favoritas como del género de acción. Entonces siempre es una buena excusa repetirse Kingsman. No, son películas que creo que han envejecido bien, si se puede decir envejecer, películas del 2014, pero de todas maneras ya son 12 años de las películas, o sea, ya salieron hace un buen, Pues pero sí fueron como. la última realmente es una precuela que salió en el 20. Bueno, en el 21, Ujú. pero yo para el 20. Entonces, también viendo que la segunda es del 2017, ya 9 años desde Kingsman como Kingsman, pues se ha pasado Artico y sí, como dijiste, es como que no han envejecido tan mal. Lo averiguaremos. Exactamente. Igual me parece interesante revisitar este tipo de películas e ir a. Como son, no es un cine familiar, porque yo no sé qué tanto se puede ver esto uno con la abuelita. Para mí un cine familiar es que uno pueda tener a los primitos chiquitos, a la abuelita, y todo el mundo reunido en una sala y verse la película y que nadie se sienta incómodo. No, te aseguro que los primos chiquitos no se van a sentir incómodos con esa película. Pues no sé si deban verla. Ah, eso es diferente. Eso sí es muy distinto. Sí, pero bueno, yo me vi La Naranja Mecánica cuando estaba bien. Como que tenía como 13 años y yo creo que esa película no la debía haber visto tan joven porque no, muchas cosas que me impactaron de la película. Claro, ya viéndola de grande, pues es diferente la experiencia, pero sí, yo la vi de hecho en cine porque acá hay como un ciclo de cine viejo que lo pasan nuevamente en cine y me la vi, La Naranja Mecánica, y yo como, wow, qué loco revisitar estas películas cuando uno ya tiene más edad y conoce más del mundo y bueno, así es la cosa. Bueno, entonces ustedes estarán preguntando qué pasa para que aparezcan estas películas, ¿no? Estas dos películas de Kingsman. Lo que dijo Matthew es importante que lo tengan en cuenta. Vamos a estar hablando de la uno y la 2, eh, pero la precuela que se estrenó, que es la última que se estrenó, de esa no vamos a estar hablando, pues, para que lo tengan en cuenta. Después de varios años trabajando principalmente en películas de acción y adaptaciones de cómics, Matthew Vaughn, un tocayo aquí de Matthew Pérez, pues quería crear una historia de espías que combinara la elegancia de James Bond con el humor irreverente y la violencia estilizada de los cómics modernos, tipo The Boys, que tienen como toda la sangre y toda la espectacularidad de las muertes,
pero manteniendo este ritmo y la esencia del agente 007 clásico por excelencia que es James Bond. Eso lo logra y junto a Jane Goldman y tomando como base la obra de Mark Millar y Dave Gibbons, comenzó a desarrollar Kingsman, que es una franquicia que terminaría convirtiéndose en una de las sagas de espionajes más populares de la década del 2010. De hecho, recuerdo que estas películas eran bastante populares en su época, de hecho, cuando se estrenaron. Y ya vamos a estar entonces un poco analizando el qué pasa, el contexto y per se la historia y la trama de las dos películas. Si se quiere, la primera me parece que se puede definir como una historia de origen, no de los Kingsman como tal, sino del personaje principal que hoy estaremos acompañando de Exi. Y la segunda ya es de un universo establecido donde tenemos ciertos parámetros, entendemos qué pasa aquí y ya pues como que se tienen que enfrentar a una amenaza mundial. Ese es un aspecto que me gustaría analizar, pero yo quiero que Matthew nos cuente de qué se tratan estas películas. Así que, Matthew, por favor, ilústranos. Bueno, entonces, Kingsman 1 trata sobre Exi, que es un muchacho de los barrios bajos de Reino Unido, el cual después de como un altercado que tuvo, un conflicto que tiene con el padrastro y un choque contra la policía, termina inmerso en una agencia de espionaje independiente que está oculta detrás de la fachada de una sastrería. A partir de eso entonces genera una relación entre el espía como que lo rescata porque este viene a tener como una deuda moral, eh, porque por culpa de él, que es el agente Galahad, el papá de Exy termina muerto en combate en una prueba para ver quién iba a sustituir uno de los cargos de espía de la agencia de Kingsman. Entonces en esto nos metemos en una trama donde Exy tiene que entrenarse para pasar las pruebas para llegar a ser el nuevo Lancelot, porque en esta agencia todos los rangos son nombrados por Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. Y en paralelo, mientras pasa todo el entrenamiento de Exit, vamos conociendo a lo que sería el villano de esta historia, Valentine, interpretado por Samuel L. Jackson, el cual O pues del gran. tiene un plan para derrotar, bueno, no, para salvar, entre comillas, el planeta, que bueno, mejor no decirlo acá, así como en la película vayamos desgranando qué es lo que pasa y por qué este plan, por qué esta película, por qué estos personajes se volvieron como tan emblemáticos. Y pues ya esa es la trama muy, muy resumida. Ahora dejemos de resumirla, desgranémosla. Resumida. Sí, de hecho hay un momento neurálgico en el que Exy tiene que pasar la última prueba para convertirse en el agente, bueno, en un agente de los Kingsman. Y Galahad. pues creo que es una prueba que casi ninguno de nosotros pasaría. Al ver esos ojitos hermosos ahí mirándolo a uno y uno como, no, no puedo hacerlo. Aunque bueno, antes de continuar, sí quiero hacer una aclaración de lo que dijiste, que es bastante curioso cuando te pones como a analizarlo así por encima. Que por ejemplo, Matthew Vaughn venía de dirigir Kikas. Y Kikas como Kingsman están basadas en cómics hechos por Mark Millar, que también se convirtió desde los 2000 como uno de estos referentes como de los autores irreverentes, de la nueva ola de autores irreverentes del cómic. Ahí también está, si no estoy mal, es Garth Ennis, el de los Boys. Ujú. Entonces, claro, viene como de un contexto donde el cómic está muy establecido, es como muy polite, estos manes vienen como a transgredirlo. Asimismo, podríamos decir que Kikas vino a transgredir el cine de superhéroes de una forma mucho más como punqueta y Kingsman hace también
como la misma tarea, como que viene a poner como una nueva forma de entender el cine de espías. Porque antes, pues, la mayor referencia que uno tiene en cuanto a cine de espías global por décadas ha sido James Bond, ya que luego, conforme el paso del tiempo, han venido otras propuestas como las de Jason Bourne, que es más, en Kingsman uno mencionan estos referentes con las iniciales del perrito, que es muy chistoso que lo digan así. Eh, entonces, siendo como que viendo el paso de la película, es curioso ver cómo dos obras que vienen del mismo origen, del mismo autor, son interpretadas por el mismo director para llegar pues a un producto final, que en este caso es la primera. Lo otro que quiero mencionar es que, ya viendo detrás de cámaras, y viene, bueno, en las detrás de cámaras de la película, cuando entrevistan al a Mark Millar, dejan entrever que parte de la inspiración era lo que también la referencia en la primera película, como la película My Fair Lady, que viene a ser Pretty Woman pero en otro empaque, como de cómo una persona que viene desde abajo va siendo instruida para sacar su verdadero potencial en las grandes esferas. Entonces es lo que vemos con Exy, como un chico con mucho talento pero falta de oportunidades termina encontrándose con este mundo mágico y irreverente de espías para sacar su mejor potencial, porque lo otro es que los Kingsman, más allá de ser una agencia privada de espionaje que salva al planeta, pues son unos astres de primera categoría, entonces toda su cosmogonía como que se basa en eso, en la buena moda, en las buenas costumbres, en los buenos modales. Entonces a partir de ahí es que sale como este universo, como de mujer bonita llevado a un universo lleno de violencia. Mucha violencia, porque además la violencia acá es explícita y contrasta muy bien con el estilo y la pulcritud, la limpieza de los Kingsman como carácter, ¿no? Eso creo que es uno de los factores que le juega a favor a la película y es poner ese tipo de contrastes en diferentes escenas. Por ejemplo, las escenas de la iglesia o las escenas donde hay golpes y peleas y al final terminan en un asesinato. Uno tiene por un lado, unos hombres que se caracterizan por la pulcritud y limpieza de todo lo que les corresponde llevar puesto, incluyendo los relojes, los accesorios y demás, pero al mismo tiempo tiene la suciedad de las muertes, la crudeza y la espontaneidad con la que suceden las muertes, ¿no? Es que hay unas muertes que como que son in your face, que se le salen los ojos a alguien, le sale la sangre. Entonces es como imposible ignorar eso e ignorar el contraste que sucede entre estos dos paralelos de la película. A mí me parece interesante cuando este tipo de recursos se mezclan para generar una historia y por eso creo que la película funciona, las dos películas funcionan bastante bien. Una cosa que me pareció también interesante es utilizar el, el recurso del villano universal, de este villano que quiere acabar con todo el mundo, que claro, es muy de narración clásica, de películas sin mucha profundidad, porque tampoco estos villanos no tienen tanto que uno les diga, sus motivaciones son muy interesantes y quiero quedarme para pensar qué es lo que va a pasar. Pero aún así, los dos villanos, tanto Samuel L. Jackson como Julianne Moore, hacen que los villanos que están interpretando sean interesantes y uno como que esté conectado con ellos, no con su propósito ni con lo que están haciendo, pero de una u otra manera son carismáticos para sostener la película. No sé si a ti te parece, pero a mí me parece que no son personajes muy profundos o sus motivaciones no son motivaciones sumamente filosóficas. Es más como traer el recurso a la pantalla con las dos películas de un villano global que quiera destruir el mundo. De hecho,
muchos cómics de los 60, 70 se escribían así. Hay un villano y quiere dominar el mundo y uno ahora se pregunta, pero ¿para qué carajos quiere dominar el mundo? ¿Cuál es el propósito? Claro, es el propósito de este es bueno, entonces quiere salvar al mundo, este es malo y por se quiere dominar el mundo para convertirlo en su imagen y semejanza. Bueno, Estas películas retoman esta idea. sí, bueno, no, es que ya ha pasado 12 años desde la primera, ¿no? Que además fue una sorpresa cuando salió en cine porque salió de la nada. Fue como, mira, es una película de espías. Es más, yo iba a sacar la anécdota privada. Yo no me la vi en cine cuando salió porque cuando Ujú. salieron los trailers parecía una película súper genérica de espionaje. Y aparte que en esa época estaba en la universidad y era el tercer corte, entonces estudié cine y en esa época estudiaba cine para no ver cine en cine. Esa me la vine a encontrar después por recomendación de un amigo, que sí fue muy insistente, como véasela, véasela. Y cuando leí la oportunidad, porque sí, al principio suena como una cosa muy de... es como muy exagerado todo, es muy kitsch, pero conforme va pasando la trama, pues uno se va encariñando con todo lo que propone. Y también, ya cuando nos ponemos a desgranar no solo los villanos, porque sí quiero llevar esta conversación Ujú. al camino de cuando tú te pones a ver las películas de James Bond, que se nota que son el gran referente de esta cinta, que es más, hasta se burlan de estas películas de James Bond en los diálogos de Kingsman, te das cuenta que toda la gracia está en la exageración y en la subversión del género. Entonces me explico. Bien dijiste, el villano en este caso es muy básico. O sea, cuanto a motivaciones, te le dicen, tú lo puedes expresar en par líneas. Entonces es un multimillonario que cree que va a salvar al mundo porque quiere que los humanos se destruyan a sí mismos porque nosotros, en palabras de él, somos la enfermedad del planeta. Ujú. Entonces, y es un multimillonario que tiene como el control de todas las tecnologías de comunicación, por eso es que su plan se basa en efectivamente a través de las SIMs de los celulares, genera, bueno, aquí está el spoiler de una película de hace 12 años. El plan de Valentine es por medio de unas frecuencias que generan sus SIM cards, como que distorsionar la capacidad de pensar de las personas para que se maten entre todas. Es básicamente como que sí, el tipo no tiene que matar a nadie porque va a dejar que todo el mundo se mate a sí mismo para salvar al planeta. Entre tanto, pues el plan ahí se cae por sus propias costuras porque el tipo es un millonario que va a salvar a millonarios y gente de poder que esté de acuerdo con su plan retorcido. Ante eso, pues no es como la mayor complejidad del mundo. Lo atractivo es ver que es un villano que sí rompe con el prototipo de lo que uno cree visualmente que debe ser un villano. Ujú. Entonces sí, es un man megalómano. Creo, ¿no? Es un man megalómano. Tú miras todos los villanos de James Bond. Y sí, tienen como esta vaina del caché, de la superioridad moral a través de la estética, de cómo se visten. Pero acá Valentine rompe con todo eso porque es un tipo que primero se comunica como una persona que tú no esperarías que fuera mal. El tipo rasga las heces. El tipo se viste como un geek de Silicon Valley, como ese man que superó los 50 años pero quiere aparentar ser de 20, entonces viste con colores vivos, viste con cachucha, eh, y que lo mejor de todo es que el man le tiene fobia a la violencia. O sea, físicamente como que le dicen no quiero ver nada violento porque lo pone mal. Entonces, claro, cuando creo que a partir del billete es que uno se da cuenta, esta película está subvirtiendo un montón de cosas que uno ya está acostumbrado como para darle un aire fresco. Porque al fin y al cabo recae en que sigue siendo un megalómano con ansias de poder y que quiere, Ujú. pues en sus palabras, salvar al mundo, pero realmente es conquistarlo. Conquistarlo bajo sus propios intereses. Y son los Ujú. intereses muy, pues, capitalistas. Lo cual, aquí ya me adelanto un poquito, si uno se pone a ver como que ese espíritu de la persona con poder quiere tener superioridad por encima de la persona de a pie. Eso es un tema que se va extendiendo tanto en la secuela como en la precuela. Pero bueno,
volviendo a Kingsman 1, yo volviéndola a ver que carajo, la disfruté más ahora estando por encima de mis 30 porque pude ver todo ese montón de detallitos. Claro, uno piensa, sí, está subvirtiendo el género de espías, está, incluso se burlan, hay una escena con Galahad, que es el, como el espía mayor que nosotros vamos viendo, que tiene un encuentro, un primer encuentro con Valentine. Entonces tienen este monólogo y esta conversación sobre, primero de, qué es lo que quiere para esta cena. Entonces el tipo llega y subvierte, entonces no es una escena común y corriente, sino son McDonald's, porque product placement. Pero a partir de ahí empiezan a decir, no, que a usted no le encantan estas películas de espías cuando éramos niños, donde llega, y lo dice el malo, cuando llega, yo quería ser como el espía, así un tipo súper heroico, con buena pinta, que llega y saca un chiste y saca alguna frase elocuente ante el malo. Y llega a Galahad y dice, sí, yo también veía esas películas donde a mí me hubiese gustado más ser como el villano, un hombre ególatra con poder que también saca frases no sé qué cosa. Y llega y se dicen, menos mal no es esa clase de película, ¿no? Que luego van y reiteran eso mismo en el gran giro, que tú ya lo dijiste por encimita, pero ahorita podemos hablar muy bien. Que creo que fue esa escena lo que catapultó a la película de ser una película de estudio como para sacar unos Pasar el centavos rato. a catapultarse como la película que uno tiene que ver si quiere ver algo como súper diferente. Ujú. Sí. Entonces, pues nada, sí siento que la película, por encima de que está hecha por la 20th Century Fox, que sí está muy, pues está en una zona, está en una zona segura, no quiere cuestionar mucho, sí deja vistas de, oiga, mire cómo todo lo que ya creíamos entender del espía puede darnos un poquito más a nivel subtextual. Entonces está chistoso que los espías sean, o sea, como la etiqueta, aquí para ellos la etiqueta es superior a todo. O sea, no es solo que se vistan bien porque es cool, no, es que eh, ya quieren proponer eso porque en su entorno todo eso es la etiqueta, Es un estilo de vida, es es un un estilo estilo de de vida. entender su trabajo, ¿no? Y que viene a contraposición de cómo alguien que ellos que Exit lo tratan como un plebeyo, como un alguien, un cero a la izquierda, puede entrar a este mundo de alta etiqueta y que al Ujú. final como que abraza a ese mundo porque le va bien, es un buen agente, es un tipo con potencial. Lo único que no tuvo fue la lotería genética de nacer con plata, pero a él se le da la oportunidad y pues termina generando grandes cosas. Pero la lotería genética del físico sí se la ganó, porque No, pero uno dice más menemista, rubio menemista, no puede ser el sí, pero actor. hay un diálogo que tiene Exy con Galahad al principio, bueno, con Harry, porque luego vamos a tener que cambiar a nombres propios para la segunda película. Eh, Cuando Exy le dice a Harry, cuando lo va a sacar de la prisión, porque él tiene una medallita para como cualquier cosa que usted necesite, eh, llame a este número, diga tal cosa y pues Y lo ahí te salva. van a ayudar. Si es una carta de salga libre de la cárcel. Entonces cuando llegan y se presentan, de las primeras conversaciones que tienen es este choque efectivamente del de la clase social, la clase económica. Porque pues uno, gracias al como al accidente que repercute en toda la en, sí, en todo el programa de Kingsman, nos dan a entender que Exy es un hombre de valores, o sea, el tipo no es un sapo, el tipo es muy apegado a su familia, a sus amigos, el tipo no los vende, solo que hay que tiene mucho potencial, pero por su contexto social es que el tipo no ha podido sobresalir. Entonces le va muy en claro, es como usted cree que puede venir aquí a hablarme, usted que nació con una cuchara debajo de la axila, pero no, a nosotros sí nos toca más difícil, o sea, no es de que yo no quisiera, pero las cosas son muy, muy distintas entre usted y entre mí. Entonces, claro, creo que a partir de esas cositas que uno como que fui hilando, dije, oiga, esta película, además de irreverente en cuanto a violencia, irreverente en cuanto a frases, también le gusta ser irreverente en cuanto a mensaje. Tal vez no se explaya mucho
en ese mensaje de la clase social, pero sí deja ver que es una constante entre su mensaje, entre su discurso. De todas maneras, no es una película de crítica social. No, Yo no voy a ver Kingsman, ni la uno ni la 2 ni ninguna de las que saquen, por ir a entender cómo está funcionando el mundo. no. Yo creo que lo que es valioso e interesante lo que tú estás proponiendo es cómo utilizan los diferentes elementos del contexto social de Inglaterra, o sea, del mismo como contexto británico, de cómo está el mundo, que esa crítica y el malo de esta película viene a ser como una parodia de estos grandes magnates tecnológicos del Silicon Valley, que ahora tienen esta forma de actuar, como limpiar su imagen a través del recurso cultural, que es me pago un lugar en la Met Gala, compro la revista Vogue para mi esposa, me visto con cosas que están generadas con inteligencia artificial, pero las hago ver como que son handmade para limpiar un poco mi, mi, um, mi rol en el mundo, para que la gente entienda y crea que no soy tan malo como parezco. Y es un poco revertir como este villano clásico que casi siempre en las películas de James Bond, por lo menos durante la Guerra Fría, eran los rusos o los chinos o todo lo que fuese las nacionalidades que estaban peleando contra Estados Unidos durante las diferentes guerras en las que ellos han participado. Entonces, estos elementos me parecen interesantes porque enriquecen el lenguaje y enriquecen la historia, aunque la historia no se trate per se de una crítica social. Es decir, la película utiliza de manera muy inteligente estos elementos para poder también dar un contexto, para poder enriquecer lo que está pasando y para que la película no se quede en simplemente coreografías de peleas y matanzas, sino que se toman tan en serio que hasta los detalles mínimos de el outfit, de cómo se peinan, de cosas muy específicas, están hacen parte del universo que nos están planteando. No son como reglas que utilizan a veces y a veces no, porque a veces los guionistas suelen ser un poco perezosos con ese tipo de cosas que plantean. Eso ocurre mucho más comúnmente en las series, que plantean unas ciertas reglas y terminan desligando a los personajes porque exceden los capítulos las temporadas que la serie debería tener o por X o Y razón, terminan desligando a los personajes de lo que era su personalidad y terminan haciendo una parodia de los personajes, ¿no? En Friends, por ejemplo, pasa mucho. Em, Aquí, por el contrario, utilizan estos elementos para que sean parte cotidiana de lo que está pasando en las dos películas. Eso me parece muy chévere y también como de resaltar de las historias que nos están contando. Yo empiezo como a sacar también cositas de la segunda película, porque también como que se conecta, Julianne Moore viene también a hacer un poco una parodia de de una drug dealer con plata y estilo, ¿no? Es como, Aunque voy a poner un pin porque dijiste algo que puedo retomar ahorita cuando hablemos de la 2, del tema de cómo construyen cosas y luego los guionistas llegan y como que hacen perder la, la lógica y la regla que han planteado. Porque bueno, quiero como para dar contexto de lo que de lo que voy a hablar más adelante. Otra de las grandes particularidades que tiene Kingsman como bueno, saga, porque pues con 3 películas digamos que es una saga, eh, es efectivamente el cómo utiliza la violencia para expresar o para, bueno, para abordar sus escenas de acción. Porque, bueno, aquí es la estilización de la violencia más no poder. Pero a través de como del uso de la cámara dentro de las secuencias de acción. Entonces, claro, casi que cuando tú empiezas a ver la uno, lo cual es muy bacano porque la uno no explota en locura,
sino que va escalando paulatinamente. Claro, si hay como un primer acercamiento, en la primera gran escena de Kingsman 1, que es una misión fallida en los Alpes argentinos, donde pues hay un doctor que es como un conspiranoico que está interpretado por Mark Hamill, que lo termina rescatando Lancelot. Pero entonces, bueno, nos muestran la estilización de la violencia, si hay sangre, hay movimientos de cámara muy abruptos, o sea, como que casi que es un gran baile violento donde la gente está muriendo. Y termina en el asesinato de Lancelot a manos de la secuaz del malo, que se me escapa el nombre. Que eso es otra de las grandes, como de los grandes puntos que siempre tienen las películas de James Bond. Todo villano tiene un personaje que en el cine, en este tipo de cine se llama como el muscle, el músculo. Entonces, claro, el villano principal es la mente maestra, pero como es la mente maestra, no tiene los recursos físicos para confrontar al protagonista. Entonces aquí vienen y utilizan a esta chica que creo en la vida real comenzó siendo fue bailarina y se le nota en cuanto a los movimientos, y que en esta película termina, la mayor particularidad que tiene es que en vez de las rodillas para abajo no tiene sus piernas, no tiene sus pies, sino tiene cuchillas, y cuchillas que cortan todo. Entonces es como de, oiga, mire, esto no trata de ser realista, es muy exagerado, es caricaturesco, y lo cierran con que la vieja puede partir a la mitad sin ningún problema un cuerpo humano, que es lo que termina pasando con Lancelot, y a través y por medio de esa muerte es que generan la convocatoria para encontrar el nuevo Lancelot, y ahí es donde se ve inmerso Exi con otros candidatos pasando pruebas de qué es lo que es ser un espía, que tú bien dijiste ahorita, terrible la última prueba, no creo que seamos capaces, pero si tú te das cuenta y lo analizas, sí refleja como mucho del pensamiento de qué es ser un buen soldado, qué es ser un buen agente, qué es ser una persona que sigue órdenes, que eso es esa es la otra cosa. Si nos ponemos a analizar qué es lo que pasa, pues déjame A ver, decirte, como que no es tan glamuroso, sino que tiene sus bemoles. sí, claro, claro. O sea, una cosa, lo que pasa es que, a ver, la película creo que logra lo que muchas películas de Tarantino logran, y es hacer la violencia tan explícita y como tan extravagante que uno entiende que es una violencia que no va a traspasar la pantalla. Es decir, las coreografías, la sangre es tan abundante, y la forma en la que lo hacen da hasta risa muchas veces, ¿no? Una risa extraña, yo sé Hmm. que es una persona extraña, pero a veces es como gracioso la forma en la que se están matando y la que matan ellos a los malvados. Entonces, claro, eso si uno se queda analizando solamente la superficie de la película y entendiendo esto es un producto de entretenimiento, y no estoy viendo La vida es bella y no estoy viendo violencia de otro tipo, entonces no me conmueve lo que está pasando. Lo interesante es que me conmueva un perro. No, Como pueden matar un pocotón de personas en esa película y no sufrí por ninguna, bueno, excepto por el... pero yo creo que también eso es un gran acierto de la película, no sé si para bien o para mal, el hecho de que la violencia es tan explícita y caricaturesca que tú simplemente como que te abstraes, como que te alejas La aceptas y no la estás criticando, no la estás viendo. De todas maneras, todas estas películas, yo no sé si esa es su intención, pero hay una romantización en la elegancia que muestran en estar matando personas, ¿no? Y es como, es aceptado porque yo soy el protagonista de una película y yo soy un agente encubierto que puede hacer, estoy como facultado para hacer estas cosas que son terribles. Y lo otro es que gracias a eso, como al exponer a la legitimización de que el espía puede matar porque está salvando el mundo, la película nos termina es mostrando no solamente al espía heroico, sino nos muestra al civil también ejerciendo actos de violencia. O sea, es una cosa que viendo, o sea, creo que la gran ventaja del podcast es que uno puede ver las películas en un corto periodo de tiempo. O sea, literalmente yo me vi una película un día después de la otra. Entonces, claro,
a gran Y eso, diferencia. ¿no? Entonces uno ya dice, ah, Sí, no. entonces uno empieza a ver como los guiños entre películas, cómo van construyendo su lenguaje audiovisual, su lenguaje de frases, pero también sus temas. Y viéndolo pues a posteriori, como pues, la vi anoche, la uno y la 2 me la vi hoy. La... Siempre, a mí, una cosa, otra vaina destacable de estas películas es que tiene muy buena banda sonora. O sea, como que hay canciones que uno lo dejan, como que uno dice, esa canción es la de tal escena, que ahorita hay que hablar de la escena de la iglesia. Bueno, más bien, con esto voy a dar pie a la escena de la iglesia. Porque si tú te pones a mirar y a recordar de la primera, cuando Valentine efectivamente está ejecutando su plan y está haciendo que todo el mundo se esté matando entre sí, la película tiene espacios, planos y secuencias donde nos muestran que la gente se está matando. Entonces, claro, no. Como para. Claro, aquí uno dice. Es para ejemplificar el asunto de que el plan de Valentine es realmente serio. Está muriendo Ujú. gente inocente. Pero es como que uno dice. Mucha de esa gente no merecería estar muriendo. Aunque estén controlados y estén sacando sus instintos asesinos, no debería estar muriendo porque son civiles. Eso es lo que están defendiendo los Kingsman. Al final es la población civil. Pero tienen el detalle de mostrarnos de esto es una amenaza real, claro, una amenaza real con muy buena música de fondo, pero que uno diga, oiga, no me joda, aquí sí estamos viendo que la gente muere. Y eso es una cosa que voy a pasar ya a la escena de la iglesia, que es como toda la condensación de qué es Kingsman. Kingsman es violencia, Kingsman es estilización de la violencia, Kingsman es subversión del género, Kingsman es buena banda sonora. O sea, todo eso creo que está condensado en la escena de la iglesia. ¿Quieres explicar qué es la escena de la iglesia, Pau, por favor? Em, no, es que no me siento preparada. A ver, yo diría que la secuencia de la iglesia es una de las secuencias más importantes del cine de acción contemporáneo, porque es realmente emblemática. O sea, yo creo que es una de las partes de la película. Y si ustedes, o sea, si ustedes no se han visto Kingsman, vayan y busquen, de pronto en YouTube sale la escena de la iglesia. Y, y si ya se vieron la película, de todas maneras vayan y repítanse la escena de la O iglesia. escuchen Freebird, que es básicamente, es como escuchar la canción y es como, oh sí, estoy viendo gente morir. Además es súper caos, o sea, hay caos y hay locura en toda la escena, pero es un caos y una locura controlada que me permite como entender y un poco que seguir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es una escena muy, muy, muy emblemática y es una escena también como que logra condensar todos los elementos importantes de lo que es toda la saga de Kingsman ahí. O sea, si usted no se va a ver nada más, véase esa escena, de pronto no entienda mucho lo que está pasando, pero creo que sí logra condensar todos esos puntos importantes de la película. Además, yo siento que a partir de esa escena es que la película ya empieza a abrazar su locura y no... Como que antes era medio contenida, como que sí, mira, hay, Ujú, hay unas secuencias bien bacanas, está la del bar que tiene la mítica escena, la de Manners Make It Man, o los modales hacen al ujú, hombre, y sí. llega Galahad y golpea un montón de bullies, pero esa, a partir de esa escena, que bueno, como el contexto de la película, es cuando Galahad se da cuenta que hay una iglesia extremista en Estados Unidos que tiene algo que ver con el plan de Valentine, entonces va a ir a ver qué es lo que está pasando. Ya Valentine descubrió cuál era el plan, o bueno, descubrió que existe una agencia que está detrás de él y va a sacar el programa piloto de su frecuencia de la SIM card en esa iglesia extremista porque además es súper chistoso, bueno, no chistoso, es súper... Y chistoso. No, bueno, lo digo como en una vaina toda sarcástica, como de wow, qué chiste que el programa piloto de su plan sea en una iglesia extremadamente de derecha, que es como lo que uno imagina, lo peor de las iglesias está ahí representado.
Entonces son gente que mínimo son conspiracionistas. Y bueno, la escena, bueno, el diálogo de Fascistas, fachos. anti-aborto, anti-LGBTI, porque Harry lo dice, como de usted para dónde va, no, es que soy un, ¿cómo es? Ateo satánico que se va a ir con su novio, negro judío que trabaja en una clínica de abortos, entonces, Hail Satan y buen día. Entonces, claro, como que a la persona que se lo dice queda súper impactada. Y ahí es cuando Valentine como que deja ver, o por lo menos para la audiencia, nos muestra cuál es realmente el plan. Y es una frecuencia que hace que todo el mundo se vuelva loco. Y Harry, al ser un Kingsman, pues es el único que termina sobreviviendo a esa matanza. Ujú. Porque tiene los medios, tiene la capacidad, tiene los recursos Tiene el para, conocimiento técnico corporal para ser el único superviviente. Porque uno dice, él no. exactamente. Y está orquestada la escena para que quede bien con la canción Freebird de Lynyrd Skinner, que también es una canción súper gringa, como que la gente del sur de Estados Unidos ama esa canción, entonces es como, como para recalcar más de cuál es el entorno en el que está En un pasando todo. momento de la historia donde se están haciendo marchas multitudinarias en Inglaterra para sacar a los migrantes, donde están induciendo un discurso de odio de una forma impresionante, em, y que son muchas veces estas iglesias, no, eso no solo pasa en Inglaterra ni en Estados Unidos, en Colombia también. Las iglesias que pregonan el amor, pero son las más homófobas, las más antiderechos del mundo. No quiero insultar a nadie, yo solo estoy dando factos de, de la situación. Eso me parece que, de todas maneras, aunque la película no se trate de eso, y creo que ahí está la magia, son cositas y detalles que siguen siendo muy actuales y que todavía permean el imaginario colectivo. Como esta escena o sea, la forma en la que tú estás desglosando la escena es entender lo paradójico que es que ocurra en una iglesia, ¿no? Hmm. Y en una iglesia con personas tan detestables. No diría detestables, más bien es que utilizan muy bien el cliché, el estereotipo, porque uno no va a decir es que todos los cristianos, todos los evangélicos, todos los que van a iglesia son así, sino es, Ujú. oiga, uno también ya sabe que existen este tipo de, De personas no, ni siquiera o personas, es de... como ramas, o sea, Ujú. porque utilizan muy bien la caricatura. La cosa que es también, como que no me había percatado de esto hasta que la vi ayer, fue que la escena, además de ser fuerte en cuanto a contenido, también es fuerte por lo que representa al final. Me Ujú. explico. Entonces, después de que Galahad sea el único superviviente y apagan la señal, el tipo pues está súper desorientado porque terminó matando un montón de gente. Y cuando sale, pues tiene otra confrontación verbal con Valentine, en el cual también tienen el descaro de hacer la puya al cine de James Bond, en el cual dicen, eh, ok, este va a ser el momento donde quiere que yo, como malo, le diga todo mi monólogo explicando mi plan para que usted encuentre alguna forma retorcida de salvarse y con algún chiste maluco derrotarme. Y Ujú. llega Harry y dice, sí, sí, sería muy bueno. Es como, no es esta clase de película y pum, le pega un tiro en la cara, que ahí eso es otro quebradero de aquí un protagonista se muere. Sí. Y eso no lo esperaba. O sea, cuando yo la primera vez que vi la película, sí me sorprendí. Hmm. Era algo que no estaba esperando. Sí, la escena de la iglesia es muy importante porque, claro, recalca que esto es caricatura, es tan exagerado que aunque incluso como todos los Kingsman tienen gafas, entonces está transmitiendo a X y a Merlin, que es el otro gran personaje de la película, Ujú. es como el Que va a Q, tomar relevancia en la sí, es segunda el que le película. da, y es el que le da los gadgets y la inteligencia a los agentes en el campo. Entonces podemos ver desde las gafas que por encima de la música
hay gente que se está muriendo, hay gente que se está matando y Harry está matando gente. Ujú. Luego volvemos a este mundo fantástico, chistoso, lleno de grandes secuencias, pero cuando acaba todo y vemos realmente que, o sea, si El tenemos un plano donde resultado. vemos toda la masacre y cuando sale pues no hay ninguna, o sea, es eso, no es, el héroe no es exalta, no hay como un gran giro, sino es un tiro en la cabeza y se murió. Porque entonces, Ujú. oiga, sí, es caricatura, pero la muerte pesa. No es cualquier vaina. Murió uno de los protagonistas y es la única vez que vemos a Valentine manchándose las manos. Entonces, claro, es como de, uy, de ahí en adelante, pues ya como que uno se envalentona más porque uno quería a Harry, entonces Exy mátalos a todos y ahora es un James Bond y Sí, que ahí es cuando ya él se puede tomar como las riendas y empezar a ser un Kingsman como tal, ¿no? Porque, spoiler, él no pasa la prueba, entonces no lo eligen a él, por lo tanto, otra persona toma su lugar y luego entonces él, debido a la muerte casi que de su mecenas en este mundo, ya él toma las riendas y decide convertirse en Kingsman oficialmente. pe- pero entonces y como para terminar la escena de la iglesia llegar a la escena final y luego a Kingsman 2 sí, o sea, ayer ya noté como de, oiga, ya sé por qué esta vaina fue tan importante, como tan transgresora. Es porque uno sin querer queriendo está viendo una vaina que jamás, o bueno, no se había hecho de esa forma. Porque, oiga, está como Tarantino, la violencia está súper exagerada, pero acá, para una película de espías donde uno espera que el bueno gane siempre y gane con una sonrisa y un cóctel en la mano, el bueno no ganó. Ujú. Luego llega otro bueno para ganar. Y no, y lo que pasa es que de todas maneras, quitándole toda la sensación que hacen de la violencia, la escena es fuertísima. O sea, la escena de la iglesia es una escena bastante fuerte. De hecho, cuando él va saliendo, está hasta o sea, hasta este plano con el hombre así, con el palo en la cabeza, es una cosa que, o sea, no está tan fácil de ver, ¿no? Y es casi que lo ponen ahí en primer plano para que uno disfrute, pero también entienda las consecuencias de lo que está pasando. Que también hacen algo similar en la 2. Uy, uy, sí, la 2 también tiene unas escenas donde yo digo, uy, no, guacatelas, guacatelas, guacatelas. Sí, que es la escena contra Whisky. Esa, o sea, lo que estamos hablando de lo que representa la escena de la iglesia, podríamos transponerlo a lo que es la batalla contra Whisky en la 2. Ujú, Pero ya, entonces después de la iglesia viene el gran, como el clímax de la película, que es ujú. ya sabiendo cuál es el plan del malo, pues toca evitar que pase el malo, que Exactamente. gane el malo. Entonces, el que termina ganando la convocatoria, que por cierto, como para abordar toda la película, nunca hemos dicho de qué va la historia de Exy y sus pruebas, que casi que es este man tratando de ir en contra de todo lo preestablecido a nivel de clase social y las pruebas son sobreviva porque este no es un trabajo fácil. Ujú. Entonces meten como a 10 candidatos a dormir en un cuarto que luego lo inundan para ver cómo se ¿Cómo se salvan las de eso. arreglan? Tienen en la prueba del paracaídas donde Merlín les dice, bueno, chévere, muy bonito y todo, ustedes tienen que caer sobre un punto específico, si abren muy antes el paracaídas los noto en el radar, entonces paila, y si no caen en la diana, pues entonces paila. Entonces ya, bueno, es listo, todo bien, salen, saltan, y en Pero medio de la uno, caída libre va y les dice, ah, por cierto, bueno, chévere que hagan la prueba, vamos a ver cómo lo hacen cuando uno de ustedes no tiene paracaídas. Entonces, claro, es como ahí en medio de como de la acción es ver cómo se soluciona para que todos sobrevivan. Entonces ahí se revela como el talante de como de los protagonistas de esa secuencia, que son tres, que es Exy, es Roxy y Mike, creo que se llama el otro. creo que se llama así, sí, pero yo la verdad a los nombres no les presté tanta atención. Sí, pero la cosa es como buen protagonista no muere
porque él pensaba que el que no tenía el paracaídas era él. Cuando vaya como a mierda, Merlín no, dijo eso para ponerlos en una situación artificialmente peligrosa cuando realmente todos estaban seguros. O sea, todos tenían el paracaídas, pero Exi lo solventó bien porque no murió. Y la última gran prueba, que ahí es donde digo, "Uy, oiga, si estamos como densos con el contenido Re, sobre seguir órdenes, porque re densos. llega un momento de la prueba donde a cada uno le dan un perrito. Entonces, bueno, quedan dos finalistas eh, y les dicen, bueno, tú que has entrenado a este perro, muy chévere que estés acá, te agradecemos todo, muy bacano tu experiencia. Ahora, dispárale al perro. ¿Qué? Sí, sí, dispárale al perro. Y el perrito, y hacen unos cositos en los ojitos del perrito, y es como, no, Nada más que esa no es la puedo, otra, no que el puedo, no perro puedo. de Exy es como también es un malentendido porque él pensaba que era un bulldog y es un pug. Entonces, claro, es como el peor perro para una gente porque no corre, es todo, No, no respira bien, no, es pobrecito, los fofo, perritos, bajito, porque porque ellos todos son tienen todos así feitos. que tu Doberman, que el pastor alemán, la amiga de Exy Rox tiene un poodle que dice, no, pues es que son cazadores por naturaleza. Es como, yo tengo un pitbull. No, ese no es un pitbull, es un pug. ¿Cómo vas a decir esto? Pero crece más, ¿cierto? Y ya, no. Es como, es un malentendido, pero Es al lo final máximo. se va construyendo como Exy. Es un pez fuera del agua que termina inmerso en este mundo. Y ahí es cuando Pau alcanza a decir, pues no pasó porque cómo le vas a disparar a tu perro. Y llega Galahad y le dice, chino marico, ¿usted por qué me deshonra frente a mi jefe? No hace caso y aparte se robó un carro. Es como tú eres un psicópata, ¿cómo le disparaste al perro? Es como, no, yo le disparé al perro, pero luego lo cuidé durante 11 años más hasta que se murió de pancreatitis. Y el disparo de él me lo recuerda él mismo todos los días cuando voy a orinar y cuando abre la puerta, porque cuando hacemos la casa de Harry, vemos que tiene al perro embalsamado en el baño. Y es como "Joder, eres un psicópata, como que le disparas a tu perro y lo embalsamas para tenerlo en el baño. Es como, no sé, imbécil, yo le disparé, era una bala de salva y lo cuidé durante un montón de tiempo. Eso que dice, es una prueba simplemente para seguir órdenes. Eso usted tiene que seguir órdenes de su superior sin importar que simplemente hágalo. Claro, lo único que no vio Exi en eso es que siempre fue un entorno controlado. Nunca... O sea, las mayores amenazas nunca fueron amenazas, porque incluso Ujú. hubo uno de los candidatos que se murió y ahí le revela a Harry como, ¿se acuerda de fulanita de tal, la que se murió en la primera prueba? Nunca se murió, ella era una infiltrada de nosotros para demostrarles que esto es una cosa seria. Pero fue como, nunca estuvieron en peligro. O sea, muchos perros, pero de los malos, no mi perrito, sino perro, hijo de puta. ¿Tú qué Pero opinas de eso, curioso. Pau? ¿Tú qué opinas de esas pruebas que reflejan la capacidad de ser un buen soldado? No, yo como buena, como buena detractora de ese tipo de instituciones, nunca he estado muy de acuerdo con respetar ciegamente la autoridad. Siempre he estado mucho más del team desarrollemos el pensamiento crítico. A ver, yo pienso que el cine en general, que se trata de estas películas, de este tipo de temas, juegan mucho con el honor, juegan mucho con estos valores que son muy de instituciones conductistas, ¿no? Entonces, el ejército, la marina, todos estos espionaje, que es literalmente obedecer ciegamente a quien te dé una orden, ¿no? Eso digamos que es otro debate, es otro tipo de debate, ya no es un debate cinematográfico, sino es más un debate de necesitamos estas fuerzas del orden con personas que obedezcan sin pensar más allá de lo que su superior le está diciendo. Eso es otro tipo de discusión. Pero me parece que la película lo utiliza muy bien estos elementos para ponernos también en contexto de cómo funciona el mundo de los Kingsman y qué características y valores deben tener
debe tener un buen agente. No, y si lo Además que son chéveres porque te mantienen así como, no quiero que el protagonista ni los que me caen bien se mueran del grupo de personas que son bastante detestables, todos. pero también si nos ponemos así bien quisquillosos porque, ¿por qué vas a politizar mi película de tiritos y de entretenimiento? Es como, ¿qué caracteriza a un buen Kingsman? Es un buen soldado porque ¿qué hace un buen soldado? Pues que siga órdenes. Es un tipo que tiene que estar codeado con la alta etiqueta, o sea, tiene que saber para qué sirve cada hijo madre tenedor y cada cucharita en una escena 6 estrellas. Es alguien que tiene siempre que vestirse al más final curnia porque es lo que toca, ni siquiera es una decisión, sino es que así son. ¿Por qué? Porque en este caso lo dicen de, no, que además los orígenes del Kingsman que los mencionan en la uno fue de que esa agencia independiente terminó siendo creada porque después de la Primera Guerra Mundial hubo un montón de gente con plata que se quedó sin herederos porque los perdieron en el campo de batalla. Entonces con esos recursos fue que generaron esta agencia de espionaje para servir a la corona y a... que eso es lo otro, como es, siempre están al servicio de la monarquía. En ese caso pues de la reina, porque seguía viva en ese entonces. Pero siempre es al servicio del rey. Lo cual es como de, mi película de tiritos y entretenimiento como que tiene un trasfondo un poquito pesado, ¿no? Ujú. Claro, es como cuando uno ve todas estas películas hollywoodenses de quién salva al mundo, de quién está encargado de regir el destino del planeta, Estados Unidos. ¿No? Es, Los militares de Estados Unidos son los que salvan el mundo al final, o tienen algo que ver con la salvación del planeta. o tienen algo que ver, porque casi todo pasa en Nueva York o en las ciudades grandes. A ver, no hay que olvidar que Inglaterra, el Reino Unido fue un imperio grande. Hubo un momento en la historia en el que una de cada tres personas pertenecía al imperio inglés. Y además decían que en el imperio ellos nunca se ponía el sol, porque como estaban en tantas partes del mundo, siempre había un lugar donde era de día. Entonces, todos esos valores son valores que igual reivindican cosas muy propias de los países colonialistas. Y estas películas también son un enaltecimiento a ciertas cosas que se asocian con ser inglés, Hmm. como estos clichés de nosotros somos elegantes y hablamos así, tomamos té y no sé qué, y si sé más. O sea, son como cosas que son clichés que de pronto no pueden ser verdad o pueden ser mentira, pero que sí están muy explícitas en la película para mostrar esta caracterización, ¿no? Y un englorecimiento de que si no es Estados Unidos, entonces tiene que ser Inglaterra la que salva al mundo. Hmm. Tiene que ser alguna de las potencias, porque igual, pues, la potencia que han sido colonias, que han colonizado otros países, que se han metido a la fuerza en otros lugares. No, y que además ¿Cómo se llama eso? Como complejo de superhéroe y de Dios que de ellos siempre Salvador. han tenido, de salvadores, esa es la palabra. No, y eso que ahorita esto que estamos hablando se va a reforzar en la segunda parte, si te pones a pensarlo bien. Ujú. Pero Sí, bueno, tienes antes de razón. pasar a la segunda parte, terminemos. ¿Qué pasó acá? En Kingsman 1, pues terminan salvando el mundo en una montaña. Hay otra secuencia de acción súper espectacular donde hay un montón de gente que muere de forma muy chistosa porque les explotan las cabezas. Que nos faltó decir eso. Que Valentine salva a los suyos que por algún motivo es gente con mucha plata. Muchísimo dinero. O sea, Ujú, ahí también meten al ujú. presidente de Estados Unidos que en esa época era Obama. Entonces dejan entrever que Obama estaría de acuerdo con Valentine de matar a millones de inocentes porque la humanidad es la fiebre que mata al planeta. Y pues en esa escena, además de que es súper espectacular, explotan las cabezas con un montón de colores todos bonitos, lo cual es terrible. Porque tienen un chip, así es como lo salva. Tienen un chip y les injerta un chip que si la cagan, pueden explotar. Entonces los Kingsman hackean esa red y pues terminan haciendo que explote toda la base. Y bueno, todos los que tengan un chip a nivel mundial exploten las cabezas para dar paso a la batalla final, que es esta china con las piernas de espada
y Sí. De ejecutando machete. Valentine ejecutando su plan, porque ahí es donde uno ve como la verdadera gravedad del asunto. Entonces, mientras este tipo está tratando de sobrevivir a esta pelea, hay gente inocente que se está matando alrededor del mundo. Ujú. También gracias a esa escena nos dejan entrever que Exy termina termina de una forma muy con resultados sexuales, diría Homero Simpson, con la que nos presentan es una princesa, la princesa de Suecia. Y también en esa parte hay un chiste que me gusta mucho que ahorita lo voy a decir para la segunda porque lo repiten de manera igual pero diferente. Y pues bueno, gracias a eso, Exy salva al mundo, Kingsman salva al mundo, no hay como mayor ciencia, simplemente el tipo termina en el cuarto de la princesa para hacer cositas. Cositas de índole adulta. Citas para grandes, que no podemos narrar acá, pero ustedes ya se lo imaginarán. Bueno, voy a decir algunos datos curiosos que ya uno lo mencionamos. Colin Firth sorprendió al público con sus escenas de acción, porque a él lo teníamos más de como de comedias románticas. Yo a él lo recordaba mucho por el diario de Bridget Jones. Sí, era como el Mr. Darcy moderno. Sí, exactamente, era como este tipo así muy tranquilito. Yo decía como, ok, ok, ok. Que además Sam, viene siendo como una extensión de eso, que sigue siendo el prototipo Mr. Darcy, el man bien formado, de buenas costumbres, pero en este caso es un man bien formado de buenas costumbres que te patea el trasero con toda la etiqueta del mundo, que lo hace cool, que lo lo hace hace ver cool. deseable, envidiable. Samuel L. Jackson creó un peculiar ceseo para el personaje de Valentine. No solamente su forma de vestir, su forma de comportarse es particular, sino también la forma en la que él habla. La Ok, película fue un éxito mundial inesperado. Sí. Bueno, entonces, Matthew, tú te preguntarás, bueno, ¿qué pasó entre la primera y la segunda película? ¿Qué pasó entre este Kingsman 1 y Kingsman 2? Porque además pasaron eh, 3 años entre las dos películas, ¿no? Que pues es tiempito, si uno se pone a pensar. El enorme éxito de la primera entrega convenció al estudio de expandir la franquicia. Eso no es difícil porque donde haya plata, ahí están como chulos. Matthew Vaughn decidió regresar como director y buscó una forma de ampliar el universo sin repetir la misma historia. La solución fue representar una agencia hermana estadounidense llamada Statesman y aumentar considerablemente la escala de la aventura. También se exploró la posibilidad de recuperar personajes muy queridos por los fans, que ahí ya les estamos dando un spoiler de que, aunque que exactamente. el spoiler lo daban desde el propio afiche, como que nunca quisieron guardarse el giro de que Harry nunca murió. O De sea, que nunca sí murió, murió, de que por alguna razón. pero pasaron cosas. Es que incluso hasta en la campaña de expectativa de los primeros pósters que sacaron, cuando la anunciaron, fue una nota con unas gafas. O sea, esa era como la imagen. Y en la nota decía, quiero informar que los reportes de mi muerte fueron exagerados. Atentamente, Harry y abajo Kingsman 2. Entonces fue como de, ya el gancho, o sea, la promesa de valor que la película desde el minuto cero te estaba vendiendo era que Harry iba a volver. Entonces, ¿cuál spoiler? Eso es el peor spoiler del mundo porque la película ni siquiera lo trata como un giro. Era como una promesa. Era como, no, tiene que aparecer, o sea, no Va hay a otra aparecer. opción. Este. Lo cual voy ahorita a hablar de eso que no me parece que lo hayan traído de vuelta. Eso tiene, sí, eso tiene sus puntos criticables, pero lo podemos hablar. Bueno, Matthew, quiero que nos cuentes de qué se trata esta segunda película. Ya un poco más a fondo, porque ya hemos tocado generalmente cositas de la película, pero quiero escucharte. Bueno, Kingsman 2 sucede un año después de los eventos de Kingsman 1 donde seguimos la vida de Exy.
en el cual pues ya está consolidado como el nuevo Galahad, o sea, el puesto que dejó Harry. Eh, y vemos que la princesa de la primera película se convirtió en su novia. Y uno de los aspirantes al puesto de Lancelot de la película anterior, o sea, uno de sus compañeros, termina volviendo en esta película como el nuevo secuaz, solo que ahora tiene un brazo metálico, porque eso no lo dijimos, porque como que no era importante en la uno, que en la parte final, en la secuencia de la montaña, nos damos cuenta que este man, el, el aspirante, que es un man, sí, que creo que es Mike, que es un tipo déspota, súper o sea, irritante el pendejo ese, encuentra a X infiltrado en la montaña, pero él con uno de sus gadgets, que es un anillo que bota electricidad, pues termina como que afectándole el chip que termina explotando en la primera película. Entonces no le explota la cabeza, sino le explota un brazo. Entonces, viendo otra vez en la trama de Kingsman 2, vemos como X, ahora siendo un gran espía, se ve inmerso en una conspiración donde Poppy, no me acuerdo el apellido, es Poppy. Poppy, que es una traficante de drogas a nivel mundial, que tiene como una organización clandestina desde las sombras, destruye a los Kingsman en una operación, por lo cual tanto Merlin como Exy se ven inmersos con una agencia hermana estadounidense llamada los Statesman, que es lo mismo pero en gringo. O sea, tiene las mismas clases, la casta social, tiene los mismos recursos, tiene la misma extravagancia de involucrar un montón de cosas, de elementos dentro de elementos, de gadgets. Solo que su tapadera no es una sastrería, sino es una licorera. Y a partir de ahí pues se genera a escala mayor un plan de la nueva villana que ya involucra secuestrar a toda la humanidad para para conquistar y cumplir sus retorcidos fines. Sus fantasías. Una fantasía. A grandes escalas eso es Kingsman 2. Aquí obviamente aparece la pregunta que siempre nos hemos hecho los del mundillo. ¿Era necesaria una película 2? No, ¿Le aporta esta no, película? yo creo que esa es la pregunta que tú siempre te haces, Pau. Sí, la respuesta es no, ninguna película es necesaria. Pero la gran Yo pregunta... creo que Terminator 2 sí era necesario, Macho. A mí me da mucha pena contigo, pero esa película sí era necesaria. No, acá Shrek 2 era necesario. No, Shrek 2 es un milagro que ya ha sido muchísimo mejor que la primera. Pero es que yo amo Shrek 2 con todo. No, no, yo también amo Shrek 2, pero tú no puedes desprestigiar a la una, por favor. Paula, hágame el favor. En esta casa respetamos a Shrek 1. No, claro que sí, yo no estoy. Pero es que Shrek 2 es como más entrañable. Pienso yo, no sé. No, pues Pero, es pero. que al final todas estas películas siempre es. ¿La secuela era necesaria? No, pero si la primera ganó $1.000.000, ¿por qué la segunda no me puede generar 1.000.000.000? Ujú. Aquí la verdadera pregunta, que incluso cuando yo o sea, sí me la vi en cine. Porque fue como, uy, quedé tan ardido de cómo me perdí Kingsman 1 en cine. Me voy a ver la 2 cuando apenas salga. Pero la pregunta es, ¿cómo carajos, sea la película que sea, va a superar a Kingsman 1? Ujú. Ese era el verdadero conflicto, porque la ventaja de Kingsman 1 es que es una película que salió de la nada. O sea, como que no hubo un background, no hubo como otra película, un antecedente que tú dijeras, El no, problema siempre son las expectativas. Claro, en hmm, la primera no hay expectativas y las rompe. Ya la primera establece un estándar y la gente, el público, va a querer que tú superes ese estándar con la parte 2. el problema es que la película 1 empieza bajito y luego escala a un nivel tan exagerado que uno dice, ¿cómo supero eso? ¿Cómo supero Ujú. algo que ya está muy arriba en todo? O sea, en cuanto a tono, en cuanto a espectacularidad. Y la 2 peca mucho de eso. Como ya estableció que este mundo es loco, es irreverente,
desde el minuto uno ya empieza con una secuencia loca, irreverente, super salida de tono. Que eso es muy chistoso porque la primera antes era una secuencia de rescate donde el mayor ejemplo de locura fue que cortaran un hombre por la mitad con una cuchilla que viene de una pierna. Acá la 2 es, mira, vuelve el Mike, que ahora tiene ese brazo metálico, de una a metérsela al rancho a Exy. Y hay una persecución en un taxi con una canción de Prince. O sea, como que lo que uno dice, esto es Kingsman desde el minuto uno. Entonces espectacularidad, son escenas locas, no es tan violenta, pero hay violencia. Entonces claro, ya la película no... El problema es que no empieza de abajo hacia arriba, sino ya uno tiene que meterle todo el combustible y luego cae y luego sube, pero no sube al mismo tiempo. Yo siento que el principal problema de la 2, a ver, digámoslo en palabras coloquiales, la 2 no es tan buena como la uno. No, no, eso sí es verdad. Y la película sí va cayendo en cuanto a espectacularidad porque es muy difícil sostener ese tono. Tratando de contar una historia coherente que sí como que respete ciertas cosas que ya planteó No, la primera. ¿no te parece que la segunda tiene como agujeros de guión? Ese plan tan chucho que está haciendo esta vieja de... Es que me parece, voy a infectar a todo el mundo y entonces después a todos los que son mis clientes los voy a matar. Luego esas jaulas que se inventan de ponen a toda la gente que está infectada, que era como, ¿a qué horas pusieron todas esas jaulas? No sé, yo siento que hay como detallitos que sí me parece que pueden ser unos agujeros de guión donde no se detienen a explicar mucho la lógica detrás de ciertas decisiones. Y eso a mí me choca un poco a veces viendo la película, como... A ver, yo entiendo que la película nunca se ha ligado ni se ha definido por su realidad, el realismo que maneja para contar ciertas cosas dentro de la trama, pero aquí hay ciertas cosas que de por sí ya me parecen inverosímiles dentro del mismo mundo que nos están planteando de los Kingsman. A el pincito que te dije que quería retomar, yo siento que va es por el lado de no que sea un agujero de guión, sino que es, diría incongruente, pero no es la palabra. Ujú. Porque al fin y al cabo la primera película quedó muy arriba en cuanto a la espectacularidad. Tanto así que aquí creo que tratando de conservar esos elementos ya exagerados y caricaturizados, es que rompe con lo previamente establecido que es Kingsman 1 es una caricatura, pero que no desprestigia la seriedad de los sucesos que suceden dentro de la trama. O sea, Ujú. por eso la escena de la iglesia es tan importante, porque es caricatura, te lo muestra con una muy buena canción, pero la muerte de Galahad es cruda. Y en ese momento uno pensaba, la muerte de Galahad es irreversible, porque es uno de los buenos que realmente mataron. O sea, ya se finí. Acá empiezan como que la tecnología termina siendo magia. Entonces, y todo termina siendo como tan exagerado que incluso ante la lógica interna uno dice, Esto no me no, lo puedo creer. Es Kingsman, pero ya es demasiado inverosímil hasta para mí, hasta para la película. Ujú. Sí. ¿Por qué? Y pues, como para decirlo a la persona incauta que ha estado más de 40 minutos escuchando este podcast sin haberse visto las películas, pues el plan de la mala en la 2 ya al ser la dueña de un cartel global de drogas, que es como que establecen que la vieja produce y trafica todas las drogas, mete un virus en sus productos para que la gente que lo consuma termine pasando por unos estados de... Sí, es como una enfermedad que termina en la muerte. Ujú. Y es una enfermedad que también raya como en la caricatura porque empieza como con unas Unas venitas venas. azules, luego con un estado de delirio que lo representan que es gente bailando, y luego una parálisis muscular que termina en la muerte. Y el plan de la vieja es, pues va a secuestrar a la humanidad porque todo el mundo consume sus drogas, por lo que su exigencia es que legalicen
la distribución y el consumo de drogas para que su negocio sea legal. Ese es el gran plan de Poppy. Quiere que su negocio sea legal porque le raya que ella, siendo una mujer de negocios súper rica, no pueda caminar en la sociedad porque la estigmatizan porque vende drogas. Y pues, ¿dónde está ubicada esta señora? Colo- eh, Como que expropió, se metió en unas ruinas en Camboya y les metió una como una capa de pintura de la nostalgia de los 50 de Estados Unidos. Entonces la vieja no puede salir de ahí y quiere que su negocio sea legal. Y en esa trama, pues le dice al presidente de Estados Unidos firme la abolición de la ilegalidad de las drogas. Cuando nos damos cuenta que este presidente, que ya no es Barack Obama, sino Otro. es otro, pues el tipo dijo, no lo voy a hacer porque los drogadictos son un cáncer para la sociedad, entonces que se mueran. Ujú. Y que además dice, ¡ja! Este es el gobierno que va a ganar la guerra contra las drogas. Es como, Ay, no. ¡ush! Claro, a ver, hay ciertas cositas políticas, o sea, lo que mismo que nosotros estuvimos analizándole a la película uno creo que también es en cierta medida aplicable aquí. No, no es que es en cierta medida, es que es lo mismo. Es ver cómo la gente con poder económico, poder per se, Político. Ujú. puede afectar de manera directa a la población civil. Si se les da la gana. O sea, Aquí el problema es que son dos posturas que van en contra de la población civil. Porque ujú. uno está Poppy diciendo voy a matar a mis consumidores con tal de yo tener beneficios. Y está el presidente, que es otro tipo de poder, o sea, el narcotráfico, poder económico, y está el poder político diciendo cual, cualquiera que consuma drogas es un lastre para la sociedad, por ende no merece vivir. Mm. Es como de, son dos sujetos que definen, bueno, en este universo, porque en la realidad son otro tipo de personas que también tienen un montón de control sobre la población civil, que uno dice, pues uno vale huevo. Y que tienen ciertas, o sea, que hay, o sea, hay personas comiendo palomitas mientras que Israel bombardea Gaza, Hmm, haciendo videos de eso, subiéndolos a las redes sociales y hay gente aplaudiendo y diciendo, hmm. excelente, me encanta cómo piensas. Sí, Hay el discurso de odio hace algunos años, el discurso de odio es súper explícito, hace algunos años sería motivo de vergüenza. Y hoy en día hay gente que puede coger una cámara, un micrófono y decir cualquier barrabasada y estupidez y va a haber gente en internet que los va a apoyar y los va a ayudar, o sea, les va a dar visibilidad. Y uno en sus cinco sentidos diría, ¿cómo es esto posible? Pero es posible. Entonces uno empieza a hacer como, es una relación extraña entre el poder, lo mismo que pasa con la democracia, ¿no? Nosotros hoy fuimos a votar sintiendo que tenemos en nuestras manos el cambio y la decisión. Realmente sí, realmente afecta lo que yo piense, lo que yo diga. Bueno, ese es un planteamiento importante de la democracia, ¿no? Y acá en la película, sin irnos tan filosóficos, em, creo que sí hay como un juego y un análisis de cómo actúan o cómo actuarían las personas que tienen el monopolio del poder en un dado caso. Y lo que uno esperaría de una típica película de acción y heroísmo es que el presidente, bueno, a ver, hay una película que se llama El avión del presidente o algo así, donde el tipo está peleando contra terroristas y pegándoles y oye, todo, oye, pero mi presidente es Harrison Ford, él puede pelear con quien quiera. con quien quiera, yo eso no lo estoy juzgando. Lo que digo es, hay un complejo de o no un complejo, sino una tendencia en que estas personas que están en el poder y que tienen la responsabilidad de proteger a la población civil, en la mayoría de películas se pintan como personas honorables que van a hacer lo que corresponda por bla, 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 bla. Y acá se tergiversa un poco esa idea
y se hace como, ah, bueno, esta persona está dando un planteamiento que no está muy alejado de lo que yo he escuchado en redes sociales, o sea, de gente que piensa muy similar a lo que él pensaría y que seguramente viendo la película hasta dirían, oiga, tiene algo de razón, siendo ese un pensamiento muy facho y muy detestable. Es que está chistoso porque me acuerdo, creo que eso también hace parte de las falencias de la segunda película, que es más difícil empatizar con la del malo. Yo me acuerdo Ujú. mucho en la primera película, hasta yo lo alcancé a pensar, ¿para qué me vengo acá a mostrar como un hombre de una virtud intachable? Que uno dijera, oiga, pues sí, el plan de Bailentan está bien, pues reducir a la población global por sin que el tipo se manche las manos es como un plan inteligente. Ya en la segunda es como voy a matar a todos los consumidores de drogas, que uno diga, pero no todos los consumidores de drogas son malos. Que es más, ahí también se plantearía como, por ejemplo, un fumador pasivo de marihuana se infectaría simplemente por estar en el mismo cuarto con alguien que fuma marihuana. Es como un poquito más difícil como de avalar lo facho del plan de Poppy, el plan facho del presidente. Porque ya deja ver más las costuras de la población no tiene la culpa. Ujú. La población no se está matando a sí misma. Simplemente por este estigma que tenemos de las drogas es que merece morir. Es una buena pregunta. Y que quiero dar paso con todo esto de la legitimación. Ay, se me fue la palabra. Legitimización. Legitimar. Eh, es el hecho de la otra agencia de espionaje que nos presenta esta película, que es los Statesman. Porque Ujú. claro, bueno, Poppy logra hackear los servidores de Kingsman, entonces descubre dónde están todos los agentes y la base de operaciones. Entonces manda misilazos para todos y solo quedan dos nuestros protagonistas, Merlin y Exy, que ellos tienen un protocolo como de, en caso de que todo salga mal, abran esta caja fuerte para saber qué hay que hacer. Y el protocolo que le dicen el protocolo fin del mundo es una botella de alcohol, es una botella de whisky. Pero se dan cuenta que en parte de la etiqueta, una de las Ks, la K de Kentucky, de donde se destila ese whisky, está escrita con la K de Kingsman. Entonces dicen, no, pues toca ir allá, a los Stateman. Entonces descubrimos que es una agencia de espionaje, que su tapadera es el negocio del alcohol y que también funcionan de la misma manera, que tienen un organigrama donde todos sus integrantes tienen nombres temáticos a pues, en este caso, a licores emblemáticos. Me da mucha risa que el líder sea champaña, pero pueden decirle champ porque es campeón. Ay, aparece tan poco ese tipo, pero es tan chistoso, es Jeff Bridges. Como sí, pero you call me champ. Y saca su sombrero vaquero y lo tira a una botella gigante de champaña. Como, ok, muy yankee para mi gusto, pero se lo acepto porque me da risa. Rey Yankee. No, y que además es como esa agencia es la exaltación al estereotipo yankee. O sea, son Ujú. vaqueros badass que manejan armas y hablan cool con un trago en la mano. Ujú. Que también aquí, por ejemplo, en esta película fue donde yo conocí a Pedro Pascal. Ok. Antes de que Pedrito Pascal se volviera el El fenómeno, papi, el papi de media papi humanidad. Pascal de todos y todas. Sí, cuando empezó a salir el Mandaloriano, como no, es que es Pedro Pascal, como Pedro Pascal de Juego de Tronos. ¿Cuál es el de Juego de Tronos? Es whisky. El del meme de, el del meme de la foto de todos te aman, pero todos te odian, pero yo te amo. De ahí salió ese gran meme. El Pedro Pascalito. Sí, pero creo que ya, habiéndola visto hoy por la mañana, sí me puse a pensar, está muy chistoso y es irónico que es un plan sobre, básicamente toda la película trata sobre el tema del vicio. Y Poppy lo habla en una escena de, porque el man del brazo mecánico va y le dice, oye, ¿tienes azúcar para mi tinto? Oye, pero ten cuidado porque esto mata. Entonces saca el dato estadístico el azúcar es 9 veces más adictiva que la cocaína,
pero nadie te va a estar juzgando por consumir azúcar. Ni que hablar del tabaco Del de- licor. y del licor. Entonces, claro, es como, oiga, que la tapadera sea licor y además tienen un plano todo descarado donde que champaña es así, es como de, esto es como el tío cool de, hay un problema, yo te ayudo. No, que falta tal cosa, no hay ningún lío, nosotros le Lo pagamos eso, hacemos. pero todo está enfocado a la plata de, ustedes tienen todos los recursos, tienen los recursos de los statement y hay una pantalla que solo tiene un canal y es ver cómo crecen las acciones. Y hay como un pico enorme y tienen como 3.000 millones de dólares en acciones. Es como de, porque venden alcohol. Ujú. Entonces dicen como, no, que necesitan un jet, tomen un jet. Que necesitan no sé qué, tómenla. Es Una como, apología al capitalismo. pero es con un vicio. Es como, oiga, si es Ujú. chistoso que efectivamente, bueno, y como para sacar el spoiler de una vez, el otro gran spoiler es que el agente Whisky interpretado por Pedro Pascal no es que sea un malo, pero los intereses de salvar a la gente consumidora de drogas no es que estén en sus planes. Ujú. Es un tipo que también rige porque por sus intereses que lo mencionan en dos frases, que el tipo tuvo una novia y dos adictos a la droga en un fuego cruzado la mataron. Y además por estar trabajando en la industria del licor, uy, ustedes se imaginan sin esa gente cuánto subirán las acciones de los Statesman. Por Dios. O sea, a mí hoy sí como que abrí la cara y como, Dios mío, Qué esta loco. película es terrible. Me gustó más por todo lo que le puedo criticar. Porque la primera vez que la vi fue de, no supera las expectativas, la acción es chévere, pero no es tan chévere, no hay algo tan Ujú. emblemático como Sí. la iglesia. Pero ya voy viéndola fue de, creo que esta película no intentaba, Es muy cancelable también, ¿no? O sea, es en no, muchos sentidos. Y no, pero además tiene unas escenas que me dejan traumatizada. La escena donde ya mete el cuerpo y se está haciendo carne molida con eso. Uy, no, eso es una escena asquerosísima que yo digo, uy, no, es qué que yo creo que cosa. también es sacar la casa por la ventana de... Porque bueno, si ya la primera película terminó en una nota tan alta en espectacularidad, pues lo único Ujú. que queda es subir ese tono. Y todo lo que hace es de una forma súper exagerada que creo que le pega bien al hecho de caricaturizar la cultura yankee. O lo que Sí. mundialmente creemos que es la cultura yankee. Porque aunque la exalta, no es que la exalte de una manera tan positiva. Es más, a mí lo que siempre me ha perturbado de esa película es cómo se infiltran, cómo plantan un micrófono a la novia del brazo mecánico. ¿Tú quieres explicarla o la explico yo? No, no, dale, explícala. Bueno, entonces hay una parte de la película donde dicen, bueno, porque la película es Kingsman, The Golden Circle. Entonces el Círculo Ujú. Dorado es la organización malévola de Poppy. Entonces como que es una... Hasta que no les volaron todo el chuzo, no se pusieron las pilas para buscar qué es el Círculo Dorado. Y pues descubren que Ya con estar... los dos que quedaron, ¿no? Porque pues tampoco es que No, pero quedaron mucho. ahí meten a los Stateman. Entonces, pues para tratar de encontrar dónde está la base de operaciones o cómo operan, pues terminan metiéndose a un festival de música donde la novia del brazo mecánico está pues allá parchando. Ujú. La cosa es que Whisky, que es Pedro Pascal, como el Lancelot de los Kingsman, como el agente, el número uno, tiene como, oiga, ¿cómo vamos a infiltrar cómo vamos a poner un micrófono? Pues, no, saca, no, abre la cajuela, porque están en un carro. Y hay una cajita como de mentas más chiquita. Es como, ábrala. Y son dos condones, pero son chiquitos. Entonces ahí empiezan con la puya a los gringos como, pero yo pensé que ustedes los... por eso... O sea, tienen este complejo de inferioridad y por eso es que les gustan los carros grandes y ruidosos. Como, no, no sea idiota. Eso no, eso va para el dedo. ¿Por qué? No, porque en la punta de ese condón hay un micrófono que que tiene que ser expuesto a una mucosa
para, pues para que el micrófono entre por el torrente sanguíneo y pueda ubicar a la persona en donde quiera. Entonces llega X y le dice, pero oiga, pa, tan idiota, o sea, ¿usted quiere que yo lo que haga es meterle el dedo en la nariz? No, esa no es la única mucosa que existe en el cuerpo humano. Como de, ¡ay! Entonces básicamente es, métasela a la cama de la vieja meterle el Ajá, pero micrófono. a ver, recordemos que él está en pareja, ¿no? O sea, él todavía está con esta princesa sueca, No, sueca, sueca. la vaina es que ese plan sea ejecutado por un gringo. O sea, Ujú. esa es la operación de los Staysman. Porque efectivamente lo que haría Kingsman es meter un micrófono en... Pegaría un micrófono. Y ya, pero acá no, Necesitan. tiene que estar en contacto con la mucosa del cuerpo. Y hay un plano terrible porque vemos la mano de Exy bajando. Ah, porque efectivamente el tipo es como un James Bond, entonces puede conquistar a la chica, se le mete a No, la pues pero aquí carpa está re bueno también. y no, pero le da el cargo de conciencia, entonces llama a la novia diciendo, mi amor, tengo que acostarme con el objetivo para poder infiltrarme. Pero esto no significa nada, si te lo estoy diciendo es porque quiero ser transparente. Es que la vieja, no, pero no seas es terrible, pero amor, tú eres la mujer con la que yo quiero pasar el resto de mi vida. Como, hey, pues si me pides compromiso, pues podría estar más tranquila de lo que hagas porque pues ya es un compromiso. Y el tipo se ahueva. Exactamente. Como mi amor, pero es que ser figura pública como que no es para mí. Entonces ya, le tocó cumplir la misión, pues no la caga tanto, pero sí nos deja el plano más perturbante que tengo de esa película, que es ver cómo el man, la manito se le mete ahí abajo y luego la cámara se mete a la mucosa, es como de, ush, Y ush. estas son cosas que uno dice, esto no era necesario. O Hmm, sea, para mí, hmm. no son cosas que sean necesarias porque además rompen un poco el estilo. A ver, se entiende que acá también hay otro grupo de agentes secretos, ¿no? Que tienen otra forma de mirar y está muy enfocado en la perspectiva yankee de lo que es estos grupos de agentes secretos. Es decir, Kingsman se caracteriza por su estilo, por su pulcritud, por su elegancia, pero acá nos están mostrando una cosa diferente, pero realmente era necesario mostrar la mucosa de la vagina, del útero de esta señora. No, La verdad, no era no, necesario. no, y yo me acuerdo, Y hace que la película pierda mucho de la esencia de la primera parte. no, es que creo que fue el camino, fue la intención ¿Fácil? correcta por el camino peor ejecutado. Por lo que te digo, Ujú. es que aquí todo está exagerado, un momento, a una cosa que uno dice, es que si todo es exagerado, nada es exagerado, pero particularmente esa exageración sí se siente. Es más, yo me acuerdo, así como anécdota personal, mi mamá una vez había hablando ahí de películas, que no sé qué cosa, y llega y me cuenta, no, es que fulanita, que es una tía mía, fulanita llevó a tu primo a ver esa película y yo, ¿cómo así? Y en esa época ese chino había tenido como 10 12 años. No, es que sí fueron a ver esa película. Y tú, ¿Por qué? ¿alguien quiere pensar en los Es como, niños? ¿por qué fue a llevarla? No, es que la primera es chévere. Yo sé, pero esa película tiene vainas que no Esa, son pa' él, la madre. no, no, o sea, si uno ya de grande se perturba, Mati, ahora dime un adolescente, preadolescente. No, tenía 8 ya me acordé. Uf. ¿Qué? Uy, pero Sí, sí, qué es. cosa, qué cosa más agreste. Sí, sí, sí. Uf. No, no, no. Pero sí, ahí sí siento, ya volviendo como al tema general de toda la película, es que la Kingsman de Golden Circle trata de llenar como esta lista de casillitas de nos funcionó en la primera, entonces Lo queremos hacer. repitámosla, pero Ujú. mayor escala. Entonces hay más espectacularidad, hay más explosiones, hay más irreverencia, pero creo que en el proceso como que se les escapó contar una historia tan satisfactoria como la primera. Sí, sí, hay cosas que uno casi que ya no disfruta tanto en la segunda, pero también porque hay muchos como huecos que no terminan de cerrar.
Y además ponen mucho más estrellas y ponen mucho más tramas y subtramas. O sea, empiezan ellos muriéndose y luego tratando de encontrar una solución y luego llegan a Estados Unidos y luego el que los traiciona y luego hay una cantidad de cosas que están pasando que uno dice es demasiado en comparación con lo que nosotros habíamos visto en la primera. Y la Porque cosa me con parecía que la Harry. primera, co- exactamente, sí. Porque es que además de todo vuelve él. No, y que lo explican casi que es magia. Como de- Sí, es como, ustedes están aquí por él, con el de... casualmente no, y fue como, había no, alguien con una máquina que no, es que hace separa un los... año nosotros encontramos este pico de frecuencias, fuimos a ver y encontramos a este hombre, pero, ¿y cómo lo hicieron? No, es que tenemos un gel que cuando tú lo combinas con dos componentes, como lo que hace es proteger el cerebro, y aquí en el laboratorio lo que hacemos es regenerar el tejido dañado, pero eso tiene efectos secundarios, que es como amnesia y retorno a la juventud. Y yo decía, pero qué, o sea, qué necesidad Hmm. de hacer. Es que seguramente, o sea, Valentín lo mató en la primera y nadie recogió el cuerpo. O sea, nadie de los Kingsman dijo, oiga, alguien coja el cuerpo de Harry. No, y a mí, o sea, viéndolo y diciéndolo hoy en día, pues que Harry reviva, lo que hace es quitarle importancia en la primera. O sea, Exactamente. la muerte de Harry es un muy buen punto dramático porque te pone las cosas en serio. O sea, listo, todo Ujú. el mundo muere de una manera muy caricaturesca, pero Harry es el único que se muere con un tiro. Un tiro en la cabeza. Oiga, aquí esto Y de no... la nada, porque Y, uno no se imagina que eso vaya a pasar. y no es espectacular, no tiene retaíla. Es más, le tira una puya al cine de espías. Es como aquí, esta no es esa clase de película. Y de una a sangre fría. Es como de, oiga, Ujú. es una muerte seria. Es Sí, la gran muerte seria. y tiene peso dramático, tiene peso en la acción de la película, pero que lo revivan es como que uno dice, pero ¿cuál es la necesidad? Hmm, No habían suficientes personajes ya dentro de la historia para que tenían que revivir. O sea, no sé, a mí también me pareció un poco incongruente. Yo voy a leer algunos datos curiosos y mientras tanto te voy a pedir que pienses en las últimas ideas que quieras como sumar del análisis de las... Bueno, de la uno hablamos ya un montón, no sé si quieras o tengas algo que agregar de la primera, pero me gustaría que nos enfocáramos un poco ya como cerrar e ir como resumiendo lo más importante para la segunda película. dale. Entonces, Elton John aparece interpretándose a sí mismo en la película. Es muy gracioso muchas escenas que sale con él. Y algo curioso es que nunca canta, o sea, intenta hacer los intentos de cantar, pero no canta totalmente. Pedro Pascal, Halle Berry, Jeff Bridges y Channing Tatum se unieron al reparto, ya lo vimos, hizo como o sea, un poco tonón de estrellas actuando en la misma película, ¿no? Entonces eso lo hace un poco interesante, digámoslo así. La producción fue mucho más grande y costosa que la de la primera película. Como nosotros hablamos con Matthew, las expectativas que habían sobre la película eran más altas porque ya se había logrado algo con la primera película. Y la película pues logra un poco ampliar el universo Kingsman. Si lo hace bien o lo hace mal, creo que ese es otro punto para discutir. Kingsman como saga logró construir una identidad propia dentro del cine de espías gracias a la mezcla que tiene de elegancia, humor negro y acción exagerada, que se ve mucho más plasmado en la primera y ya en la segunda, un poco que se diluye dentro de la historia. Estas dos películas consolidaron a Exy y Harry Hart como algunos de los personajes más queridos del género y demostraron que todavía era posible reinventar las historias de agentes secretos para nuevas generaciones. Y creo que, bueno, esto no es solamente algo propio del cine de agentes secretos, el cine, bueno, el contenido de superhéroes también. Hay muchos como productos que han salido, que se han estrenado, que creo que logran un poco cambiar, reinventar las historias que conocemos. Así que con estos datos y esta conclusión, Matthew, Bueno, cuéntanos. no, espérate que gracias a esos datos me hiciste acordar de cosas que quiero hablar.
Bueno, Ok, a hablemos, ver. hablemosla por encima. Por ejemplo, el hecho de que hayan superestrellas en los statements es como un revival de lo que pasó en la primera parte. Porque también la primera, si tú te pones a ver el cast, pues puro Star System, pero británico. Entonces Ujú. tenemos a... Ay, ¿cómo es que se llama el que hace de Harry? Colin Firth. Ajá. Tenemos a Colin Firth, tenemos a Colin Mark Firth. Strong que es Merlin, tenemos a Michael Caine como Arthur. Como que si tú ves la película hay pesos pesados de la actuación británica, entonces es como el refrito, solo que ahora en Ajá. gringo. No, pues de hecho, ya que lo mencionas, McDonagh, que fue el último director que analizamos nosotros acá en el canal, su primera película, que es En Brujas, es una película netamente como inspirada en Irlanda, el Hmm. acento, todo, y ya la segunda, que es Seven Psychopaths, es una película que pasa en Estados Unidos, y él como que se va norteamericanizando en el transcurso del tiempo y bueno, siento que un poco le pasa eso a, empiezan siendo un producto más británico y termina siendo un producto más global que también el público estadounidense lo puede ver, porque como ellos necesitan un remake y una traducción del inglés al inglés para todo, he dicho, caso cerrado. No, y si tú te pillas en el casting de los Statesman, el menos reconocido en esa época era Pedro Pascal, que es más, es el único que no es gringo. Ujú. Pero tú, por ejemplo, Channing Tatum hace un papel tan pobre que uno dice, está ahí por el nombre. Sí, sí, sí. Jeff, a mí Jeff Bridges me decepcionó porque yo esperaba mucho, porque ese actor me cae muy bien y apareció poquito. Y Halle Berry es la que más aparece, pero que uno dice es un personaje tan desabrido. Sí, que no pasa mucho tampoco con... Sí, 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 tienes toda la razón. Bueno, por otro lado, Elton John. Eso sí es uno de los grandes aciertos de la película. Se nota a leguas que el tipo pidió estar ahí, que... O sea, como de, yo quiero aparecer en la película. Me pareció chistoso la primera, quiero estar en la segunda porque es el único que mira la cámara. Como Ujú. que rompe la cuarta pared en dos ocasiones. Y gracias a una de las secuencias grandes de acción que es la invasión a Poppyland, que es la base de operaciones de Poppy, me gusta mucho la canción que ponen, es de mis favoritas de ese man, la de Saturday It's Back for Fight, una cosa así. Ujú. No, no, no sé cómo se llama. Sí, pero... Ah, y que además Elton John es el que saca el mejor chiste, que viene de un revival de un chiste de la primera, porque la primera acaba con... Ah, cuando Exy está a punto de perder, entonces termina frente a donde está la princesa, que es una prisión, como que abre la puerta, que dice, entonces sale la vaina de, discúlpame, pero tengo que ir a salvar el mundo. Fue como de, ah, oye, si salvas el mundo, puedes darme por detrás. Y dice, bueno, y efectivamente es lo que termina pasando. La película, antes de la escena post créditos, el último plano, bueno, el penúltimo plano que uno ve es la espalda de la vieja porque van a pasar cositas más 18. Y Merlin diciendo, uy, yo acá no me meto. Ujú. En la segunda parte, Elton John va a que la secuencia de acción, entonces ahora involucra a Harry, al primer Galahad. Entonces Poppy tiene unos perros robóticos que le ayudan, pero no atacan a Elton John porque es amigo. Porque, bueno, Elton John fue secuestrado porque como Valentine secuestró a personalidades de la farándula y a mandatarios, pues lo que dijo Poppy fue como, ¿cómo no iba a aprovechar el El desorden, papayazo. el papayazo para secuestrar a Elton John? Entonces tiene a Elton John cantándole las cosas que ella quiere y los perros no la atacan porque pues es amigo. Matan a, bueno, destruyen a uno de los perros y va y Harry le dice, bueno, Sir Elton, voy a salvar el mundo. Ah, no, dice, Sir Elton, si salvo al mundo me puedes dar tiquetes para tu próximo concierto. Y llega Elton, darling, si sale, if you have if you save the world, I give you a tickets for backstage. Como de, ush, güey madre, qué gran, o sea, para retorcer un chiste picante, un chiste pendejo, está muy bueno el chiste. Es como, sí, entonces si salvas al mundo te doy tiquetes para atrás. Ay, bueno, Sir Elton John me caes muy bien por Sería esa... lindo saber cómo traducen ese chiste en español, porque yo me la vi en inglés, entonces Yo no. nunca me he visto esa película en español. Siempre me la he visto en inglés y me da mucha risa el backstage.
Ese chiste, sí, sí, sí. Eh, por otro lado, lo último que quiero decir, que es que el universo Kingsman creció un poquito más de lo que tú podrías creer. Porque no solo se limita a la precuela. ¿Sabías eso? No, yo solo conocía, bueno, sabía que había otra película, yo la tercera no la he visto, tampoco te voy a decir que soy fan de la saga, entonces, no, pero no sabía qué más videojuego. No. Es que aquí es donde vienen los chismecitos detrás de cámaras como a nivel de producción. Ujú. Porque Matthew Vaughn sí quiso expandir más el universo, pero se le han complicado las cosas y en especial es porque Taron Egerton, que es Exy, creció un montón, entonces reúne esa mano de estrellas por una sola película, está como difícil. Está re difícil, claro. Eh, Hicieron fue la precuela, entonces se sitúa en la Primera Guerra Mundial, entonces gracias a eso tienen otro Star System, contrataron un montón de personas. Eh, y pues la primera tiene sus cositas, no es tan buena como la primera, pero creo que su objetivo era otro. La sorpresa es que en 2023 Matthew Vaughn pues siguió como por la línea de tener como este cine de espías irreverentes y creó la película Argyle, que si tú te pones a ver como la campaña de marketing era como Kingsman. O sea, como también humor de espías irreverentes, con acción desenfrenada. Y pues, si algún día me das la oportunidad, podemos hablar de The Kingsman y Argyle. Porque es básicamente estar analizando la filmografía de Matthew Vaughn, pero es lo último que ha hecho Matthew Vaughn. Ujú. Y Argyle, que ahí uno dice, esto es más como un bait, un gancho, sí, como para uno tentarlo. Porque bueno, pasan muchas cosas en esa película y esa película es bien inconsistente. Pero el gancho ciego es que al final, de alguna u otra manera, no tiene nada que ver con Kingsman, no te dice, o sea, la película, la trama es su propia trama. Pero hay una escena post créditos donde uno de los protagonistas de Argyle termina visitando la sastrería de Kingsman y se acaba. Y es como de, me Es está, universo, él puede hacer lo que quiera. pero puede. Es que ahí es donde entonces uno empieza. ¿Cuáles son todos los chismes de la farándula y que uno como un ñoño de este cine comercial le gusta saber? Entonces, oiga, las tres primeras son de la Fox, lo que ahora es Disney. Es más, The Kingsman ya había salido no como la Fox, sino como 20th Century Studios. Pero Argyle es de la Universal. Entonces uno luego te enteras y es como que Matthew Vaughn compró los derechos de Kingsman para que fuera suyo. La cosa es que lo único que ha hecho con eso ha sido la escena post créditos de Argyle y es como, bueno, entonces aquí para dónde va, qué es lo que quiere hacer este hombre, porque han pasado 6 años desde su última Kingsman y no ha pasado nada más, no tenemos una 3. Queremos que continúe esta historia, ¿cómo continuaría esta historia? Taron Egerton ya tiene entradas, ¿no? Ya no se ve un niño. No, pues claro, es que ya también ha pasado tiempito. Entonces, ahí ya lo del universo es como, oiga, sí se ha expandido a más veras, pero como que uno diga, oiga, este universo cinematográfico o esta saga cinematográfica como que ya podemos decir que quedó en buen recaudo. Ujú. Y pues ya. Me gusta mucho la primera, la segunda me gusta. Me gusta, pero porque le entiendo el chiste de que esto es irreverente, esto es tonto. Y aparte que soy fan de las películas de James Bond, entonces referencia de James Bond que veo trastocada me da risa. Ay, estaría interesante entonces hacer un James Bond aquí. Bueno, de pronto, ¿quién quita? Ojo, no prometas cosas que te pueden acarrear como 2 meses de tu vida. Yo sé, Son 25 películas de James Bond y dos no oficiales, o sea, son 27. son un montón, pero Son un montón. bueno, de pronto uno no sabe. De Son. pronto cogemos uno de los James Bond y lo analizamos. Ojo con eso porque son 5 James Bond oficiales.
Ojo, ojo, Paula, porque te puedes estar metiendo En un en un saco de rabbit hole once bien varas. profundo. Y te lo digo yo, que amo James Bond. Ey, yo amo James Bond y no me he visto todas las películas, imagínate. Es que para eso es este podcast, para tener la excusa de verse las pinches películas. Pero podemos hablar de... Ah, no, pero es cierto que a Santiago no le gusta Daniel Craig. El James Bond de Daniel Craig es como súper... Pero Sí. es diferente, ese es un James Bond más existencialista, es como un James Bond deconstruido. Uy, pero también responde a otro tipo de cosas. Pero si te metes en la vaca loca, podemos hablar de las 5 películas de Daniel Craig. Aquí estará Batio. Sí, sí, porque eso son palabras mayores. Pero entonces, claro, película de James Bond que referencia Kingsman me da mucha risa. O sea, sí es una buena película de parodia y está chévere la acción. En cuanto a nivel de cámara, está bacano que Matthew Vaughn haya como que la haya mostrado así, porque es una cosa que está súper saturada en cuanto a estímulos, pero está tan bien planeada que como que puede seguir toda la acción. Eso es Ujú. uno de los grandes valores de ambas películas. O sea, Sí, es la verdad. segunda al ser más loca te mete más planos Más cámara. imposibles, Ujú. te Sí. mete secuencias más extravagantes. No como el de la iglesia, eso sí, pero en cuanto a tecnicismo, hay que darle un valorcito a la 2 y es que las secuencias de acción en cuanto a cámara están bacanas. ¿Hay exceso de CGI? Hay exceso de CGI. No, aquí se nota, o sea, hay unas cositas ahí que uno dice, uy, esto se nota que es puro CGI, pero bueno. Pero creo que por la Bueno, no, caricatura se perdona. sí, sí, sí. Pues igual nosotros ya como que enumeramos, creo que el CGI, la parte técnica es como lo menos grave que tiene la película, sin ser un alfajor de caca que uno diga, no, qué porquería de película. Está veíble. Bueno, no olviden que nos pueden seguir en No la he visto, la voy a ver y en No la he visto, la voy a ver en YouTube y No la he visto, raya al piso. Ya tenemos 306 suscriptores y nosotros queremos llegar a los 1000 suscriptores este año. Entonces, por favor, vayan, síganos. Matthew postea cositas bien interesantes y graciosas de sus dibujos y su forma de ver el mundo. Así que, Matthew, por favor, ¿dónde te pueden seguir las personas? Ah, solo Instagram. Arroba mat rayapiso pesto. Pesto Ujú, con muy Z, bien. no es el Adobe normal, ¿no? Es parte de mi apellido. Entonces, más Te doble. pondré lo pondré también en la descripción para que Sí, la sí. gente te encuentre mucho más fácil. Sí, como dice Pau, cositas bien chistosas sobre mi perspectiva de vida. Hasta mi nickname tiene una perspectiva de vida muy chistosa. Pero para eso hay que hablar conmigo. Entonces, pero nada, síganme en Instagram, es mi única red. Y threads de vez en cuando, pero es más lo que veo que lo que publico, porque es el Twitter sano. Es el Twitter donde todavía no hay contenido sexual explícito, porque No, es que debe Twitter es... haberlo, pero es sano. Ok. La gente no se quiere matar todavía. Nunca he estado en Twitter, así que de pronto en algún momento de la No, vida no, 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 tuve un Twitter, pero... no te metas a Twitter, eso sí es lo peor de lo peor. No, no, en algún momento de la vida tuve una cuenta de Ah, Twitter, pero nunca realmente la usé. Ah, pensé que podía ponerme en contacto con Leonardo DiCaprio. sí, sí, Pues no ya. sabía bien cómo funcionaba la serie, la red social. Bueno, entonces, Mati, muchísimas gracias por haber estado en el podcast, por haber estado estos 2 episodios. Ha sido siempre, como siempre, muy, muy interesante y muy enriquecedor hablar contigo, escuchar tu perspectiva de las películas. Yo, pues, o sea, tú ya eres invitado de la casa, me gusta escucharte, me gusta que podamos tener tu perspectiva sobre las películas, entonces por eso también priorizo que tú hables y nos cuentes cosas, porque no te tenemos siempre acá. Entonces, muchísimas gracias, espero que vuelvas pronto como invitado o como el público, ya sabes que eres totalmente bienvenido. Y a las personas que nos están escuchando y que nos van a ver, no se les olvide que el martes sale este episodio en Spotify, así que también lo pueden escuchar. Les agradezco que estén aquí con nosotros y besitos. Chao. Chao.